Nuestro proyecto se llama El paisaje oculto, la utopía del jardín continuo. Aquello que queremos enseñarnos y hacer presente en esta presentación es el proceso de estos días como grupo. Y aquello que hemos descubierto que es una lectura específica de este lugar y que es lo que queremos hacer con nuestro proyecto, el objetivo es que lo de divulgar esta descubierta. Y vamos a ver, esta es la imagen que todos hemos tenido cuando hemos llegado aquí con el autobús. Cuando hemos llegado es la visión completa de la Ribera Sacra. Esta es la imagen de consumo de este lugar, aquella que está dentro la portada del postal del workshop, aquella que hemos enviado a nuestros amigos para decir, mira, estamos aquí a hacer esta cosa, pero lo importante era, estoy viendo este paisaje, quiero partillarlo con vosotros. Y aquello que lo demás será usado para el UNESCO, ¿no? Cuando va la gente a tener esta imagen, ¿qué es la Ribera Sacra? Es esto. Pero ¿qué es esto? Es una imagen global. Luego hemos visto andando por los sendieros y descubriendo debajo que había muchas más cosas. Y el primer día nos han hablado abuelas. Yo no sabía qué era abuelas. No, esto es el trabajo del hombre y aquello que se ha quedado del hombre. Bueno, vamos a verlo. Qué bueno. Y todo el grupo estaba entusiasmado, ¿no? Vamos a hacer un proyecto para que se va evidenciando estas abuelas. Y estamos súper convencidos. Y hemos dicho, bueno, tenemos que hacer una clasificación de las abuelas. Hacemos familia de ellas, tipo ¿qué? Son los viñedos, bueno. Y luego, la tumba. Pero la tumba, ¿qué era? La tumba era la parte del hombre que significaba que si morían, vivían aquí. Y el arqueólogo nos ha dicho que no era dos eremitas, pero que eran muchos. Entonces, no eran eremitas, eran un grupo de personas que populaban esta zona. Y entonces, bueno, vamos a tener también que, tenemos el monasterio. Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar todo para que la gente lo vea mejor. Y luego hemos dicho, bueno, paramos un poco, hablamos con el profesor, con los demás, y ¿cómo hacemos para evidenciarlo todo? Porque el error nuestro era sino que no era solo las abuelas, pero era aquello que estábamos mirando, era todo. Entonces, vamos a ver la ribera. Esta es la Ribera Sacra. Esta ribera se ha populado de gente que ha llegado aquí, lo ha comenzado a moverse en el territorio y lo ha construido. Hizo grandísima transformación, hasta después de 3 días saber que hay un canal encima que era lindísimo. La gente que ha vuelto de ahí encima estaba súper entusiasmada y bueno, vamos a verlo también, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, este trabajo del hombre que has hecho comienza a desaparecer. Y desaparece porque no hay ahora el uso del territorio como una vez. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner una economía en este territorio? Pues no, porque de este momento este territorio no tiene la fuerza para generar otra energía, porque la gente se va a vivir en otro lugar. Si no viene aquí para tener aquel consumo inmediato y se va. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Que lo que queremos hacer es comunicar, es comunicar que esta imagen es el mismo de cuando hemos llegado, pero darle una cosa más, leerla de otra lectura, leerla como después 5 días de workshop, que toda la gente haga un workshop para entenderlo. Y entonces esto es el objetivo. El objetivo es un poco hacer ver que el paisaje oculto de nuestro título es el mismo que hemos visto llegando aquí. ¿Y por qué este paisaje? ¿Cómo lo podemos leerlo? Lo podemos leerlo en muchas formas. Conseguimos leerlo dentro de la abuela y es la cosa más rápida cuando vemos el gradiente de ese jardín continuo. El trabajo del hombre se ha perdido y la naturaleza va comiendo todo este trabajo y se continúa a tener un equilibrio que va llegando de aquí a unos años y todavía en continuo movimiento. Estos son los cultivos y en aquella imagen, la primera, que la que nos gustaba más porque y la hemos puesto como portada de nuestro proyecto porque se ve el cultivo que están trabajados y tiene un diseño súper claro que la gente lo entiende y luego huellas de este cultivo cuando está más encima de
de la vertiente y entonces se va perdiendo. Tenemos el mismo sendieros que hicimos cerca del pueblo, que todavía hay gente, y a otro que hemos hecho tipo ese de San Miguel para llegar encima a San Lorenzo, que se va perdiendo y tiene la vegetación que se lo come. Y tenemos este punto de vista que son lindísimos, que antes, claro, que era un uso de defensa, de control, y ahora que es aprovechar la imagen que tenemos. Y luego también ese facto de la energía que como trabajo del hombre para poder coger esta fuerza, hizo también perder su vida en este paisaje, porque inundaron un pueblo para conseguirla. Y entonces no tenemos que tener miedo de perder cosas, porque certeza que porque tenemos esa necesidad, cuando será. Es un poco como si fuera un pasaje a espera. Y la cosa que nos ha procurado toda esta modifica de lectura son los castaños, porque cuando llegas aquí y ves todo este verde homogéneo, piensa que estaba allá y que luego el hombre ha ido debajo, pero que no, este es el trabajo del hombre mismo. Y entonces, ¿cómo revelar a la gente que llega aquí este jardín continuo? ¿Cómo hacer percibir que no es solo una cosa que se ha ido, que ya estaba? Pues tenemos un proyecto que es un juego, una metáfora para decir a las personas que llegan, bueno, ¿qué hay? Hay una cosa que está, que le han plantado al hombre, y por qué enfrente tenemos la misma cornisa que encuadra una cosa homogénea. Porque la gente tiene que entender que la plantación donde está, porque eso es lo que está diseñada bien, es el mismo de lo que está alrededor. Y en esto con el tiempo se va a perder de nuevo. Y bueno, si la gente le va a gustar este proceso de aquí a 200 años, 300 años, se lo va a contar. Si no, se va a perder, porque es certeza que habrá otra cosa más importante para hacer en este lugar. Y esperamos bien que con este proyecto podemos divulgar esta idea a los demás. Lo particular es la manera de presentar la cosa, que se va, ¿cómo lo describe? El entusiasmo que crece a lo largo de la descubierta del paisaje. Así lo presentó, ¿no? Y me parece interesante esta manera muy dinámica de describir la cosa, que nos mete adentro de manera más excitante y de un entusiasmo que crece. Ahora, la proposición de la huella, no de la huella, sino del señal, una manera de utilizar el poder de los árboles cuando cambian, que se ponen en flor o que cambian de color en el otoño, por ejemplo. Eso es una cosa que han utilizado los hombres, por ejemplo, con los cipres adelante de una casa o de una propiedad en Italia, o con los araucarias de forma vertical en el paisaje de Nueva Caledonia. En esta isla, toda la población kanak construyen casas que no se ven, no existen. Se podría imaginar que no hay ni una persona que vive en este paisaje. Pero si ve un árbol que va un poquito más alto de la selva, aquí hay un pueblecito o una casa, pero hay gente. Entonces es una cosa que fue utilizada y siempre es utilizada, pero aquí no ha sido nunca solamente un ciprés para decir que, bueno, nosotros tenemos también un señal, pero no es la unidad, no es
no es ¿cómo se puede decir? Armonizado con el paisaje de la Ribera Sacra. ¿No han dicho qué árboles han escogido? No. Habíamos hablado de Prunus, Avium, creo yo, ¿no? No, es con otro grupo. Podría ser, por ejemplo, que tiene una flor blanco al primavera y rojo que se destaca de lo amarillo de los castaños al otoño, por ejemplo. Bueno, gracias por eso.